Tenés 2 horas todos los sábados para querernos o para odiarnos. No seas tibio, te vomitaremos. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo bloque en Periodismo con Sentido. Para los que están escuchando desde el inicio, bueno, ya a Mauro no hace falta que lo presente, yo me sumo en este bloque, mi nombre es Lilén. ¿Por qué me presento siempre? No sé, porque soy parte de este programa hace como 16 años, pero yo siento que a mí nadie me conoce. Grave error para mí, grave error, ¿Sí? Sí, porque si hay un baluarte muy enorme en esta producción, esa sos vos sin ninguna duda, así que grave error. Yo igual siento que nadie me conoce, me siento una ignota, siento que los veo siempre a ustedes ahí parte. Está bien, hay una cuestión, ¿no? Yo nunca voy a ningún lado. A mí sí, si hay algo donde no participo en las cuestiones sociales que hacen a nuestra vida como periodistas varelenses. Yo a ustedes sí los he visto choluleando ahí, que hacen asadito, que hacen esto, que se juntan. Choluleando, Sí, es más, yo el día que hicieron un asado hace poco, el mes pasado, no podía ir, y les iba a mandar un mensaje diciéndoles que por favor si le podían hacer extensiva este pedido a Miguel que vengo desde el año pasado, si me pueden hacer un carnecito de la radio. Sí. Vos confía que nosotros te representemos fielmente. Yo lo borro con liqui y le pongo mi nombre, no sé. ¿Dónde está la fotito de Mauro? Pongo la mía. Claro, no me puedo ni hacer uno porque no sé ni cómo son, o sea, ni siquiera es que me puedo photoshopear uno porque no tengo idea cómo son. Claro. Por eso yo siento como que nadie me conoce. No sé, Miguel, si escuchas esto, te quiero mucho, aunque no me veas seguido. Un carnecito. Que no sé para qué lo quiero igual, porque yo no voy a presentarme en ningún lado, pero bueno, siempre viene bien porque la gente no me cree que yo trabajo en radio, no me cree que trabajo en esta radio tampoco, entonces digo, bueno. Pero ¿quiénes son los que no te creen? Porque no es la primera vez. La gente en general, yo digo, che, no, pero yo hago radio. Una vez un compañero de trabajo me dijo, yo conozco a este me nombró periodista de Varela, gente que es conocida porque es más vieja, obviamente, muy joven además. Me nombraron, no, porque el otro. Sí, yo también soy periodista acá. Hace 14 años que trabajo de periodista. Ay, nunca te escuché nombrar, me dijo. Y eso fue como... ¿Te llegó? ¿Te interpeló? Me interpeló, pero eso al final yo vengo como con un atraso sentimental con respecto a mi profesión y esto pasó hace como 2 años y recién ahora es como que dije, ay, bueno, no, capaz debería participar un poco más. Siento que estoy haciendo usurpación de título. No, bajo ningún punto de vista. No, porque el título tengo y es mío, me ha costado mucho conseguirlo, pero siento que... Es más, creo que sos la única persona con título en todo este programa, así que... Creo que estoy haciendo usurpación de oficio, tal vez, eso es más correcto, pero que tampoco, porque también tengo un certificado de mi oficio. Claro. Siento que yo me siento una usurpadora, y ya que estamos hablando, o estoy hablando en realidad sobre usurpaciones, qué semana para ser un usurpador a nivel mundial. La verdad que sí, qué semanita para básicamente, lo voy a decir en francés, cagarte en el derecho internacional, si es que todavía existía, pero bueno, nada, qué semanita. Gran pregunta. Nosotros como argentinos, digo, ¿no? Hace como 2, 3 años ya casi, que nos venimos cuestionando qué es legal y qué no, qué existe y qué no en este país, y ahora es como que eso se ha trasladado al mundo y uno ya no sabe qué es legal o qué es ilegal a nivel mundial. Me ha tocado ver esta semana infinidad de publicaciones cruzadas de un lado al otro, y tomé con respecto a eso, estábamos hablando obviamente de esta guerra que se ha desatado en Medio Oriente,
pero tomé con respecto a eso la misma decisión que sobre las noticias de este gobierno. Los que nos han seguido a lo largo de este tiempo y han escuchado este bloque, no se lo han salteado, sabrán que... Ay, tengo que hablarlo en terapia, esto me parece. Sabrán que muchas veces hemos comentado acá, por ejemplo, que hay como un juego psicológico que hace el gobierno, ¿no? Desde su inicio, decirte, te voy a poner el colectivo a 1.500 pesos, pues bueno, no, soy bueno, solo esclavito, lo vas a pagar 8.50. Claro. Y así con todo, ¿no? Y leyendo en redes, cada vez que las abro me encuentro con algo diferente. Si miro 3 publicaciones iraníes, cuando vuelvo a abrir Twitter, todo mi inicio está en árabe. Sí, eso sí. Bienvenida a la dictadura del algoritmo. Claro, si miro 3 publicaciones seguidas de la CNN, cuando vuelvo a abrir, mi Twitter es todo a favor de Estados Unidos, de Israel. Entonces es como que digo, bueno, acá está pasando algo. Y leí así en la semana, ya no recuerdo ni qué día, algo muy acertado, que era, bueno, hay también una guerra psicológica en esto, ¿no? De decir, no, nosotros estamos ganando, nosotros somos el bando ganador de un lado y del otro. Y es como que dije, bueno, paremos un poco la mano porque también entras como en ese juego, ¿no? Mental de decir, bueno, no, ¿qué está pasando? Claro. Y también me está pasando como periodista que no confío en ninguna fuente, básicamente ninguna. En ningún medio de comunicación me cuesta mucho, me pasa en mi cotidianidad que viene alguien y me dice, che, viste que tal cosa, y no sé hasta qué punto eso es real, ¿entendés? Y Es más, antes por lo Sí. menos tenías un piso de seguridad que era, bueno, en qué medio lo viste, en qué diario, en qué canal. Antes Tal cual, me pasó esto, de que me vengan y me muestren un video y me digan, che, ¿viste que pasó esto? Y decirle, permitime dudar, buscar la fuente de esa información y no encontrarla, y en los medios no encontrar nada, o encontrar cosas similares, pero no tal cual así, y vos decís, bueno, no, basta, hasta acá, porque entras en este juego psicológico del estamos ganando de un lado o del otro, y todo eso me lleva también a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la reacción, ¿no? Hay gente que está preocupada por diversos motivos, obviamente a nadie le puede parecer, o el sentido común indica que no te puede parecer atractiva una guerra de ninguna manera, por más que nosotros no seamos o no éramos parte, no lo sé. Sinceramente esa es otra cuestión sobre la que también me han dicho, che, es verdad que, y no sé que se arregla puertas adentro, no sé qué arregla nuestro ministro de Defensa puertas adentro, qué tanto va a entregar de nosotros. Entonces, todo es una gran incertidumbre. Y veía también muy de personas jóvenes, ¿no? Pues yo tengo esta cuestión que cuando empiezo a leer comentarios, no me quedo con decir, este es un troll, No, como que voy a los perfiles, reviso unas cuantas publicaciones para ver si es una persona real primero, ¿no? Uh-huh. Y he detectado mucho en personas jóvenes como, por un lado, la apatía, como, me chupa un huevo, que es entendible, porque en este país los jóvenes están ocupados en sobrevivir. Uh-huh. Y por el otro, como, bueno, sí, hay que apoyar a Estados Unidos, hay que apoyar a Israel. Y la realidad es que es una sensación tan fea la que me genera eso. Y creo, ¿no? Haciendo mi trabajo periodístico, mi trabajo de investigador social, que son los efectos no solo de la intervención de los medios en la vida de todos y cada uno de nosotros, sino también de el proceso de la desmalvinización. Esto de nunca haber tenido quizás una continuidad en la línea temporal, histórica y educativa, sobre todo, de lo que significó la Guerra de Malvinas, tiene sus efectos también en esos pibes y pibas que
temporalmente están muy alejados de esa situación. Ujú. Y, y creo que un poco también se explica, ¿no? Esta cuestión de tomarse una guerra como si fuese una partida al Counter-Strike, o sea, no lo Claro. es. No lo es, no es apoyar un bando o el otro porque no es un partido de fútbol, ¿no? Claro. En la forma que lo hacen, porque uno puede, con conocimiento, con investigación, sentar una posición y tomar partido en términos de decir, bueno, banco tal cosa o tal otra porque me parece que, y dar una explicación, un argumento, pero Claro. hay una cuestión que ya lo hemos visto con muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Pero este sentimiento de decir, bueno, sí, hay que pelear esta guerra, loco, no es tu guerra. Claro. Empezamos por ahí. El primer sentimiento o el primer pensamiento que me vino fue ese, ¿no? Digo, esto es parte de los efectos de la desmalvinización. A mí como docente me ha tocado muchas veces encontrarme con chicos y chicas que no tenían la menor idea sobre la guerra de Malvinas, sí, sabían que hubo una guerra. A partir del Mundial de 2022, con la famosa canción de Por los pibes de Malvinas, esa frase como que eh, creó sentido, pero a ese sentido no se le ha dado contexto. Y Entonces, profundidad. tal cual, quedó ahí en los pibes de Malvinas, sí hubo muchos reconocimientos, sí hubo muchas cosas, pero está tan arraigado, lamentablemente, este proceso de desmalvinización, que no termina de crear el sentido necesario para que los chicos tomen conciencia de lo que es una guerra. A mí me parece que sea nada divertido, en ningún sentido, obviamente, pero me va a parecer mucho menos divertido cuando las vías que se pierdan en esa guerra sean las de nuestros pibes. Piensen como piensen, ¿eh? Sí, sí. Porque yo no creo que un pibe de 16, 17 años que está a favor de la guerra o a favor de Estados Unidos sea un pibe que ha crecido con el contexto ni con la educación adecuada, sobre todo en términos de lo que significa, primero, una guerra, segundo, eh, poner el cuerpo. Claro, una vez que está bajo bandera, está bajo bandera. Después, cómo piense, cómo vea el mundo, incluso con las limitaciones que pueda llegar a tener por su edad, es otra cosa completamente secundaria cuando se está y se tiene conciencia de lo que es estar bajo bandera, como quien diría. A mí, Malvinas, bueno, yo pienso que en general a los argentinos y a las argentinas nos define Malvinas. Malvinas es una cosa que a vos te define como argentina, como Tal cual. ciudadana argentina, como ciudadano argentino. A vos te define, ¿entendés? El pensar en Malvinas a vos te define como ciudadano del Estado-Nación argentino. Y bueno, a mí siempre me tocó muy de cerca por una historia personal que tiene mi familia con respecto a Malvinas. No viene acaso ahora, quizás en otro momento lo contaré, pero bueno, es una historia muy personal que tenemos como familia. Y siempre creí en el proceso de malvinización de la sociedad argentina. Siempre, Totalmente. siempre. Y bueno, esto corre por mi cuenta. Siempre también creí y pensé, porque he transitado a la escuela secundaria, que siempre se ha enseñado mal, voy a ser Sí. completamente honesto, las efemérides con respecto a Malvinas y el tema Malvinas en sí mismo. Queda como, bueno, una guerra, queda muy en el pasado también, por una cuestión lógica de estos tiempos, queda como ahí congelada en el tiempo, sin darle un contexto actual, sin darle el contexto que se merece actualmente, sobre todo porque aún tenemos a nuestros combatientes con nosotros. Los que volvieron aún están con nosotros y los que no también, obviamente. Pero sin duda alguna siempre pensé eso y bueno, como vos bien decías, Malvinas o el contexto de una guerra o una guerra en sí mismo no es una partidita del Counter-Strike, no es algo así. Es mucho más y bueno, básicamente es lo que nos define como ciudadanos argentinos, ¿no? A mí me pasa algo con respecto a esto que me mueve muchas cosas. Primero porque siempre fui una persona muy curiosa, creo que esto ya lo he hecho anteriormente, desde mi muy temprana edad, entonces,
Y en mi casa siempre se habló mucho de política y sobre todo de contexto social. Y bueno, para mí no es ajeno tampoco porque yo me crié en un barrio donde desde muy chiquita había una persona que le decían Pollita, porque él le decía Pollita, se llamaba Daniel Zacarías, que era un excombatiente. Y Daniel tenía esta particularidad que hoy con el tiempo podemos pensar o ver que era tal vez un estrés postraumático. Deambulaba siempre por las calles. De hecho, Daniel muere en una de las calles del barrio El Rocío, una madrugada de muchísimo frío. Se quedó dormido y nunca se despertó. Pero yo crecí con él en las calles de mi barrio, yo me crié en el barrio Pepsi, y si hay alguna persona que sea de ahí o de la zona, al Pollita lo conoce todo el mundo, o lo conocía. Entonces, los efectos que tuvo en esos pibes de Malvinas, que la guerra, para mí fueron muy palpables. Desde que tengo memoria, me acuerdo de Pollita escondido entre las plantas de los jardines del barrio, los jardines de los edificios, se escondía por ahí, se ocultaba, hablando solo, hablaba en inglés. Y lo digo y me emociono porque cuando yo era chiquita le tenía miedo, obviamente, porque de repente ibas caminando y te salía todo Sí, aparte camuflado. era chiquita, sí. Claro, pero en mi casa siempre nos explicaron que no le teníamos que tener miedo. Ha tenido algunos episodios en algún momento también que como manifestando, ¿no? No contra nadie, sino él, ¿no? Manifestando toda la violencia que había vivido, Claro. pero también tenía muchos episodios de lucidez. Y yo me acuerdo una tarde sentada en el taller mecánico de mi tío, él siempre andaba por ahí, se sentó con nosotros a hablar y nos habló y nos contó un montón de cosas y a mí eso me quedó grabado, me quedó muy grabado, muy presente siempre. Eh, Porque no sé si por una cuestión de conciencia, de empatía o de qué, siempre dije, qué horrible lo que le tocó atravesar el resto de su vida. Sí, lo que vivió después se puede llamar una vida, ¿no? Ujú. Y pienso, ¿no? Comparativamente en estos pibes que hoy agitan la guerra como si fuese nada, esto, ¿no? Una partida, uno de esos juegos Como materia de entretenimiento incluso, ¿no? Como una... ¿no? Y que hablan de asesinar gente por drones y que no sé más, y qué cosas más, y digo, eh, ahí es donde me surge esto, ¿no? Digo, si la malvinización hubiese sido un poco más efectiva, más acompañada de todos los gobiernos, tal vez no tendríamos pibes pensando que es divertido ir a una guerra. Incluso pienso también en la pérdida de la soberanía en lo más simbólico, que es querer ir a pelear una guerra que es de otro país. Claro, sí, eso es como el sumum ya Es, es del terrible. seguidismo. O sea, es terrible. Si ya es terrible querer ir a una guerra, digo bien, digo, encima haciéndolo por otra patria, por otra bandera que no es la tuya, es tremendo. Y no lo digo solamente porque después te dicen, Cuca, esto, lo otro. Lo digo como Argentina, loco. Yo no quiero ver sangre derramada de otro compatriota, piense como piense, ¿entendés? Porque al presidente de turno se le ocurre que tenemos que ir a hacer esto. Y Y ya creo que tuvimos casos, digo, en Ucrania, argentinos que iban totalmente, voluntariamente. totalmente. Pero también en la guerra de Ucrania hubo muchos casos de gente contratada por una empresa. Total, Bueno, sí, sí, es otra cosa, porque ahí vos tomás la decisión y ya no es una cuestión de soberanía, sino económica, de claro. decir, bueno, me arriesgo, Sí, sí, sí. en otros términos es un trabajo. Yo digo Ujú. acá de los pibes que están convencidos Claro. de que está bien, de que está bien y de que está bien que el gobierno por ahí dentro de unas semanas diga, se les cumpla el sueño húmedo de que levanten los pibes que están en la esquina y los lleven a una guerra. Cosa que está muy cerca
por bueno, nada. Totalmente. Y eso Mejor creo que resultado para no él. hay nada que me genere más angustia que pensar en eso. Porque digo, ¿qué vamos a esperar? A ver a nuestros pies muriendo por la bandera de Estados Unidos o de Israel para tomar conciencia. Me parece tan, pero tan nefasto todo este presente que sinceramente no, no veo a corto plazo una forma de repararlo. Absolutamente. En un mundo donde se hablan de bases militares, bueno, nada, a notar y a saber que en nuestro territorio, en Malvinas, hay una base de la OTAN. Y hay tres naciones históricas que, bueno, históricamente han votado en contra de la nuestra, en contra de Argentina. A saber, el Reino Unido, Inglaterra, Israel y Estados Unidos. Tal cual. Dos de esos países que, bueno, lamentablemente parte de la juventud y también los engañadores de siempre que le vuelcan toda esta falopeada, todo este mensaje de muerte a un montón de jóvenes, el gordo Dan y puedo seguir y demás, pero la verdad que ni me interesa, pero están bien localizados, están bien detectados y bien localizados esos tipos, esos tipos agitadores, que claro, a ellos, total, un tweet no les cuesta nada, está al alcance de la mano, y el otro pibe, y hay un pibe del otro lado que lo dice, sí, y que bueno, nada, se come todo ese micromundo y porque cree en eso que le están diciendo, es capaz de, o puede ser capaz de ir a pelear justamente una guerra que no es la suya, completamente. No, y digo, más allá de esto que pensaba, ¿no? Con respecto a a tomarse la guerra como un juego, Claro. eh, creo que el efecto de la pérdida de soberanía en términos de valor simbólico es del sentimiento nacional y de un montón de cosas más, es tan grave como perder soberanía en el agua o en el petróleo o en cualquiera de nuestros recursos, o incluso también como venderle tierras a los extranjeros por 2 mangos. Digo, no es O cuando en se el habla de valor, soberanía, o en el valor de cuando tu se moneda. habla Sí, sí, sí. de soberanía se piensa en estos términos, ¿no? Ay, bueno, Cuca, ¿qué te quejas? Si se van a abrir puestos de trabajo porque quieren invertir, no sé, no es pérdida de soberanía, son inversiones, bueno, sí, ponele. Pero todo parte del capital simbólico. Y cuando vos perdés esa batalla, creo que perdiste todo. O sea, hay un gran trabajo desplegado en pos de lograr esa pérdida de capital simbólico y esto, ¿no? Que a los pibes les dé lo mismo ponerse una camiseta argentina que una de Estados Unidos o dentro de poco una de Israel. O sea, el otro día leía algo sobre, y vi también videos y busqué la fuente y es real, que en Israel le estaban enseñando a los niños sobre nuestro país. Sí, sí. Y los decían ponerse camiseta argentina, no sé qué, y yo digo, ay, y me corre un escalofrío por la Hashtag espalda, miedo. me corre un escalofrío por la espalda porque digo, no, no. Pero también me corre un escalofrío por la espalda porque veo que mansamente se va a aceptar, supongamos que en estos Sí. días Hagamos ciencia eh, ficción, sí, sí, sí. hagamos futurología. Pasa algo en Israel y de repente sus ciudadanos tienen que ir a otras tierras, y probablemente sea la nuestra, y Saluden a la digo, Patagonia. a nadie le va a parecer grave, a nadie le va a parecer grave. Entonces, o no digo, no voy a generalizar en nadie, pero digo, a una gran mayoría no le va a parecer grave. De hecho, lo van a celebrar porque van a decir, ay, bueno, viene gente, inmigración como la gente, ¿no? Porque siempre está esa comparativa de que Claro, hay inmigrantes mejores que otros y en definitiva son todos inmigrantes. obvio. Eh, y lo importante es cómo se integran a nuestra comunidad. Y
y eso que venimos hablando desde la primera columna, ¿no? Del construir el sentido de comunidad, darle forma y reconstruir nuestro tejido social. Yo mantengo esa esperanza, pero cada vez más lejana, porque si tuve alguna idea de que esto se podía remontar en el 2022 con el Mundial, ya la he perdido por completo. Así que no sé, me vuelvo a decir, creo que la pérdida del capital simbólico es gravísima, gravísima. Cuando vos, esta semana mi hija empezó primer grado, en una escuela del Estado, yo soy docente del Estado y abogo porque los pibes vayan a la escuela del Estado. Mis hijas, las dos, la más grande terminó en colegio del Estado, va a la universidad pública, con todo lo que se implica bancar a los docentes cuando se paro. En mi caso está prohibido quejarse de eso porque sabemos lo que cobra un docente. Obvio. Te guste o no te guste, es una situación que hay que bancar. Y si no, aprender a votar. Y mi hija más chica empezó primer grado y yo siempre observo cuando se canta el himno. Y veía muy poca gente cantar el himno. Me pasaba el año pasado en el jardín, también veía poca gente cantar el himno. Me pasa como docente cuando hacemos actos escolares, muy poca gente canta el himno. Y eso, salvo la parte de lo juremos con gloria a morir, ahí te das cuenta la falla gigante que tiene la educación, porque eso es una cuestión sí que se transmite en la educación. Y algo hay que hacer. Yo creo que no se soluciona ni con nuevos regímenes académicos que no sirven para nada, por más que digan lo que digan, no sirve para nada. Las escuelas se están convirtiendo en contenedores de pibes, literal. Nuevamente contenedores de pibes. Es un espanto lo que pasa dentro de las aulas. Sinceramente, hoy la columna trata de otra cosa, pero vamos a hablar de educación porque es espantoso lo que está pasando. Y aparte que es un tema central que nos compete a los dos, así que siempre lo hicimos. Está todo, aparte, vacío de contenido. Tu única función es lograr que esos chicos vayan al colegio, pero para que estén en un espacio. Para que no estén en la calle, tal vez, sí, perfecto, pero vos lo contenés 4 horas y el resto no sabés. Pero la pérdida del sentido en términos educativos hace a la pérdida del capital simbólico. Y esta cuestión la vamos a pagar muy cara, todos. Porque acá siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno se pone a hablar de estas cosas, pues te dicen, porque vos sos zurda, porque sos la chilindrina trosca, no sé qué, un montón de boludeces. Pero nada, o sea, si hay gente que todavía quiere rescatar este país, hacer algo bueno y tratar de que haya un futuro posible, me parece que hay que dejarse de pelotudear, de jugar a la internita, como decimos siempre, en todo, ¿no? En el municipio, en la provincia, en todos lados. Hay que dejarse de romper las pelotas como lo dices y hay que empezar a prestar atención a estas cosas porque si vos no tenés gente que quiera su país, ¿de dónde mierda vas a sacar gente que quiera militar y votar una alternativa de futuro? Olvidate. Maravilloso todo lo que proponen, lo que dicen, lo que hay, lo que postean. Genial, perfecto, pero a nadie le importa. A nadie le importa. Entonces, ¿estamos jugando a qué? Yo no quiero ser mala onda, pero agárrense fuerte porque en 2027 más de uno va a caer estrepitosamente. Estrepitosamente. Totalmente. Entonces, hay que empezar a hacer un laburo importante y trabajar sobre estas cuestiones. Hay que dejarse de joder y trabajar sobre estas cuestiones porque te está soplando la nuca la pérdida total de la soberanía que arranca por esto, por el capital simbólico, ni más ni menos. Bueno, y hablando de capital simbólico, yo soy un gran capital simbólico en este programa, columna vertebral de esta emisora. ¿Quién se creía, no? Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace mucho no reviso las redes porque ya sé que no voy a encontrar mi foto, pero yo sé que en algún momento lo voy a lograr.
Quiero saber con quién hay que hablar. Tu micromilitancia. Está bien, está bien. Yo tengo mi propio kiosquito que solamente quiero lograr algún día que aparezca mi foto en las redes de la radio. Ya salió mi foto, dice, ay, eso me pasa por no revisar, pero era por no decepcionarme. Dimitri, gracias por avisarme, me voy a fijar. Atento. Me voy a fijar y van a ver que la voy a compartir hasta en la sopa porque no puedo creer que mi foto no esté en ningún lado. Claro. Bueno, ahora entonces, si ya está mi foto, voy por el carnet. Vamos. Así que nada. Bueno, cerramos este capítulo, esta columna, y cerramos, por supuesto, el programa. Los esperamos nuevamente, si es que todavía podemos salir al aire Tal cual. el próximo sábado. Muchas gracias.